Buenas noches, bienvenidos a Ese Maldito Vicio, el podcast de los escritores malitos. En esta edición tenemos como invitado a Alfredo Villar. Él es escritor e historiador del arte y ha publicado, bueno, el año pasado, el libro Papá Huayco, publicado con el Fondo de Cultura Económica. Buenas noches, Alfredo. ¿Qué tal? Bienvenido a Librería de Lima. Gracias por la invitación. ¿Qué tal tu nueva experiencia en Librería de Lima? ¿Qué has encontrado en esta nueva visita? Bueno, ahora vi un fabuloso libro que se los recomiendo a todos, que es el de Granville, El Otro Mundo, ¿no? Granville es un escritor francés decimonónico y es como un precursor de la ciencia ficción, del surrealismo, ¿no? Es altamente recomendable. Me comentaste que él era como que el inicio de la ciencia ficción y gracias a él existen escritores como Kurt Vonnegut. Sí, o sea, claro, digamos en el siglo XIX hay muchos como precursores de la ciencia ficción. Lo interesante de Granville es que no solo escribía, sino dibujaba. Ujú. Entonces el dibujo de Granville que parecen los personajes de Bosco, es de una imaginación desatada. Entonces esa cosa visual y a la vez es escrita lo hace como uno de los escritores más singulares del XIX, ¿no? Genial. Alfredo, vayamos a la pregunta clásica del programa. ¿Quién o quiénes son tus escritores malditos favoritos? Pueden ser poetas, pueden ser peruanos, pueden ser extranjeros. Maldito. Claro, que tenga una vida Sí, claro. ajetreada, ¿no? Bueno, Exactamente. Chacalón obviamente, Claro. ¿no? Aunque en realidad es más bendito que maldito ya por la masa. Ajá. Y tampoco nunca fue presuntuoso, ¿no? Con la cuestión marginal o de estar fuera de la ley, que yo creo que es una cosa que diferencia al lumpen o al que trasciende la ley en el Perú, ¿no? Generalmente, si tú comparas el hip hop con la chicha, en el hip hop el delincuente está orgulloso de su delincuencia y lo enfatiza. Acá en la chicha canera, por ejemplo, el reo, el prisionero, el delincuente está dolido por su condición, ¿no? Ujú. Él se ve obligado por las circunstancias a romper la ley, ¿no? Entonces hay una cosa, bueno, es una cosa medio católica también, ¿no? Que tiene la marginalidad acá, pero sí hay una culpa con la transgresión, ¿no? Claro, sería en ese caso un psico maldito. O en otro o bendito y milagroso, ¿no? Pero Sí, sí, si sí. quisieras hablar de algún poeta o algún narrador peruano. Yo creo que hay un personaje muy extraño que es Santiago del Prado, ¿Ok? que es un escritor totalmente marginal, ¿no? O sea, nunca ha querido que se le tome una foto. Cuando se presentaron sus dos libros, él nunca fue a la presentación, ¿no? Es una persona muy fuera de este mundo, ¿no? Yo creo que en realidad eh, eso lo hace mucho más singular que tanto maldito que lo ves ahí saliendo de un bar, ¿no? Este pata así no se adapta a ningún tipo de tribu, digamos, Ujú. como los poetas malditos que también hacen su propia tribu, ¿no? Como tú bien lo sabrás. Claro, claro. Vayamos ahora al libro. Bueno, hablemos un poco sobre el papá de Chacalón, ¿no? En el libro cuentas que él era un bailarín, ¿no? Era, mejor dicho, Ujú. sí, era bailarín, pues, ¿no? De los grupos de folclore. Sí, claro, era un bailarín de música de Huancayo, ¿no? Ujú. Y Y se entonces, conoce con la madre porque ella era también cantante vernacular en ciernes. claro, entonces ahí lo más probable que haya sido un encuentro alrededor de los coliseos, que eran los espacios en aquellos años, así, fines de los 50, fines de los 40, comienzos de los 50, hasta los 60 y entrado los 70 era el espacio donde se podía escuchar música folclórica en Lima, ¿no? Ujú. Entonces, ese es un espacio súper importante. Y también, claro, el ser bailarín de Huaylas no es cualquier cosa, ¿no? Necesitas una resistencia física alucinante. Entonces, yo me lo imagino como una persona muy apuesta, ¿no? Muy fornida, ¿no? Un ¿Comprendo? cholo poderoso, ¿no? Ok. Ahora te pregunto por el barrio Chacalón, por el Callejón del Bondi, un poco para que, digamos, un punto de peregrinación sería, ¿no? Ahora que justo es 24 de abril, Junio. perdón, 24 de junio, que es fecha del fallecimiento de Chacalón.
Sí, Es Villa Milagroso, ¿no? En un sí, salto. es bien interesante porque en la vida de Chacalón confluyen muchas cosas históricas, ¿no? Es como el representante de otro Perú o de un Perú que está surgiendo de la migración, ¿no? Los dos padres provincianos, migrantes, ¿no? Y él nace acá como ese producto del nuevo limeño, ¿no? Del nuevo Ujú. limeño que en realidad es un cruce de personas de distintas partes del Perú. Y él representa eso, ¿no? La gesta del provinciano, del migrante, en una ciudad muy hostil, ¿no? Y de alguna manera logra triunfar sobre esa hostilidad, ¿no? Logra sostener su vida, su familia, ¿no? Em, representa, digamos, el desborde popular, ¿no? Él es emblemático, ¿no? Y emblemático también porque el Cerro San Cosme es el primer lugar, la primera gran invasión provinciana en Lima se hace en el Cerro San Cosme. Entonces también en el libro cuento esa épica, ¿no? Yo creo que mucho se habla de la épica del siglo XIX, de la guerra con Chile, o de la independencia, pero yo creo que la toma del Cerro San Cosme es un evento histórico trascendental en el siglo XX peruano, ¿no? O sea, no solo limeño, ¿no? Sino peruano, ¿no? Esa toma de un territorio ajeno o de la ciudad, yo creo que es una épica de la gesta migrante, ¿no? Entonces yo creo que es un momento histórico importante. Y Chacalón representa eso, ¿no? Él es parte de esa épica, él es el hijo de esa migración, de esa masa, de ese desborde, de ese huaico. Y obviamente este 24 de junio también es una fecha súper simbólica, porque él fallece en el Día del Indio, del Campesino, ¿no? Entonces Ujú. es como que el cosmos se concentra en una persona que en realidad representa una colectividad, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante de un personaje chacalón, que representa, es un yo que representa a un todos, ¿no? A los muchos, ¿no? Es una voz coral de alguna Es manera, ¿no? una voz coral, ¿no? Y la novela sigue esa cosa coral porque su historia la narran muchas voces muy Sí, diversas, ¿no? claro, desde, por ejemplo, el dueño de la carpa Grau, que justo te voy a preguntar por ahora O por los el tema, los pirañitas, pirañitas, o el claro. delincuente, o el gay, o Susy Díaz, o Ujú, X ujú, personajes que aparecen, desfilan en la novela, ¿no? exacto. Ahora quiero que vayamos a un poco a la historia de la carpa Grau, porque, claro, acá aparece un personaje que es el dueño de la carpa Grau, que le compra a los Gildemeister, no, Sí, claro. este espacio que empezó siendo un espacio para, como carpa de circo, y terminó, bueno, durante todo el año no hay circo, ¿no? Así que terminó siendo lugar para para los conciertos de chicha. Sí, claro. La Carpa Grau, evidentemente, en los años 70 era el lugar donde se hacían los circos. De ahí, obviamente, en los 80 con la degradación que empieza a sufrir la capital Ujú. por la hiperinflación, la violencia y todo eso, Se robó la fiesta. deja de ser el centro un espacio donde van las clases medias, ¿no? Ujú. Se vuelve ya más un espacio de las clases populares. Entonces, eso y toda esa zona alrededor de la Carpa Grau ya estaba llena de locales de concierto de música tropical, ¿no? Ya en fin de los años 70, toda esa zona, sobre todo la zona del Paseo Colón, era una Ujú. zona de conciertos chicha, ¿no? Eh, Antes que existiera la Carpa Grau. Entonces, en algún momento, obviamente, la persona que compra la Carpa Grau la compra con la ilusión de seguir trayendo circos, pero al final se da cuenta que el negocio está en la cumbia, en la chicha, ¿no? Hay una frase que me gusta del dueño de ¿cómo se llama? De la carpa Grau que dice que la gente que escucha chicha le gana el sentimiento y no la razón. No, porque habla de las broncas, ¿no? Dice que hay 37.000 almas y las 7.000 almas chupan, Sí, terminan en claro. broncas, ¿no? ¿Tú has ido con chicha, Alfredo? ¿Llegaste a ir a la carpa Grau en algún No, a la momento? Carpa no llegué a ir ya cuando yo era adolescente, ya era, o sea, ya a mediados de los 90 ya era un sitio peligroso. O sea, se malea Sí. rápido. Se malea rápido en los 90, que es como ya el declive. Creo que cierra 93, 94, no sé. Pero ya Sí. esos últimos años Ujú. eran ya era un sitio muy peligroso, ¿no? Era más Ya, subte que los conciertos punk, por supuesto, por supuesto. O sea, ¿no? su época de Sí, esplendor sí, es del sí. 85 al Ujú. 90. Hay un tema ahí con la crisis de Alan García Sí. del 88 marca también un declive de toda la escena chichera que se repliega en la marginalidad, ¿no? Entonces, eso hace que se vuelva muy peligroso la chicha a comienzos de los años 90. Hablas sobre, bueno, hay dos personajes que aparecen que, bueno, que me divierten bastante, que es, bueno, aparece Susy Díaz, ¿no? Claro. ¿Cómo lograste incluirla en la novela, ¿no?
Mira, el libro está compuesto en su mayoría por entrevistas con Ujú, personas que conozco, con amistades, ¿no? Hay algunos personajes que son totalmente inventados y hay claro, otros que en realidad que lo que he hecho es agarrar entrevistas televisivas, entrevistas de medios, ¿no? Y hacer como una especie de collage y a la vez agregarle elementos de ficción, ¿no? Entonces, bueno, igual la idea es que todas las voces parezcan totalmente auténticas, ¿no? Y lo que trato es que cada personaje aparezca con su jerga, con su modo de sí. hablar, ¿no? Bueno, con sus frases no, Con sus clásicas, frases ¿no? clásicas. La de Susi, Entonces, en ese caso, ¿se conocieron? ¿No? Y bueno, en la historia dice que, claro, era bailarina. sí, por supuesto. Ujú. Sí, 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 Y no, cuenta una anécdota de Chacalón también, ¿no? por supuesto, no, sí, toda esa parte de Susi, todas las anécdotas que cuenta son reales, ¿no? Son de entrevistas que ella ha dado, ¿no? ¿Ok? Y la otra me parece también interesante la aparición de Chacalón en el programa de Ferrando. Sí, como te digo, hay un momento en el cual, a fines de los años 80, que la chicha se vuelve muy mediática, ¿no? O sea, Ujú, hay programas de televisión en el Canal 4, en el Canal 7, hay diarios que sacan suplementos de chicha. Entonces hay una época de mucho éxito y obviamente Ferrando, que era alguien que despreciaba la chicha, despreciaba la cumbia, ¿ok? eh, obviamente tiene que, tiene que olvidarse de eso porque también era alguien que se debía a un público Claro. popular, ¿no? Entonces no podía obviar la importancia de Chacalón y el famoso rating, ¿no? que le Claro. podía dar, ¿no? Ujú, ujú. Hablemos un poco sobre el look de Chacalón, que es un look clásico, ¿no? Bueno, él inventó su propio look, ¿no? Hay Sí, una parte claro, donde describes tú las camisas, el de la la... infinidad. Claro, Ujú, es que Chacalón, aparte de ser peluquero, de estudiar como esteticista, sí, eh, obviamente también estudió corte y confección, ¿no? Entonces era alguien muy sensible a este tema de la moda, del look, ¿no? Aparte, él sintiéndose artista, sentía que él podía crear su propia imagen, una especie como de David Bowie, pero que a diferencia de David Bowie ajá, que contrataba, este, digamos, modistas afuera, él mismo era su propio modista. Me imagino que con Dorita ahí deben haber hecho un tándem para inventarse sus ropas hechas de retacitos de colores. y el Es, es, peinado, ese peinado, es cola de alucinante. lagarto, Sí, 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 claro. que se imita mucho ahora, ¿no? Bueno, tiene un nombre en Colombia, no sé cuál es el nombre exacto de ese tipo de peinado con la colita atrás. Era La de Pedro del el escamoso, Escamoso. claro, la del escamoso. Pero sí, claro, es, hay todo un look, ¿no? Hay toda una presencia escénica en Chacalón que es poderosa, ¿no? Porque también es un pata que cuando tú escuchas los conciertos, muy muy calmado cuando habla con su público, que muchas veces podía ser bravo, Ujú, pero es una persona muy calmado, que habla muy dulce, ¿no? Que le da consejos la a juventud. sus Ujú. oyentes, a la juventud, no se metan en las drogas, estudien, cosas así, ¿no? Entonces es una persona con una presencia, con una autoridad, pero también con una dulzura que es alucinante, ¿no? Esa autoridad que se gana a partir del cariño, ¿no? No del miedo, ¿no? Que es algo que los políticos acá no aprenden, ¿no? Ahora quiero preguntarte por las batallas perdón, de la chicha que mencionas en el libro y también sobre sus enemistades con algunos, bueno, sus rivalidades en todo caso con algunos otros cantantes de la época como Pastorita Guaracina. No, con Pastorita no había ningún... Una rivalidad, digamos, por el tema de escenario, no sé, popularidad, ¿no? No, en ese caso, la que podría haber estado en competencia con Pastorita era la mamá de Chacalón, ¿no? No, en el caso de Chacalón, digamos, claro, ahí el verso famoso es el de Chacalón Tongo, ¿no? Ah, mira. Es el de Chacalón Tongo que hicieron acá en El Hueco, ¿no? Acá muy cerca, ¿no? Ahí en la esquina de Colmena con Abancay, ¿no? Ahí ese centro comercial en los años 80 que iba a ser un supuesto edificio se convirtió Ujú, en un gran hueco, ¿no? claro. Entonces ese era un point de pirañitas, había hasta un prostíbulo ahí. La gente le decían el hotel le decían Ya. al hueco en los años 80 y en algún momento obviamente Chacalón y Tongo hacen un concierto supuestamente a favor de los niños de la calle. Ok. Y bueno, ahí cuento la anécdota, ¿no? De cómo se pelean por quién hace el cartel con su nombre primero, abajo, ¿no? Pero era algo muy típico de
de la chicha en esos momentos, ¿no? La cuestión del, de los versos, ¿no? De los enfrentamientos, un poco como la pelea de gallos del hip hop, ¿no? ¿Ya? Claro. Y obviamente eran un éxito ese tipo de encuentros, ¿no? Ahora te pregunto un poco sobre el final de Chacalón, sobre su enfermedad, ¿no? Él tenía diabetes. Sí, claro. Mira, Chacalón ha sido una persona tan amada por la gente. Yo creo que él se pensaba o se sentía como invulnerable, ¿no? Sentía que ese amor, que esa protección divina como humana era como un escudo, ¿no? Y por eso creo que descuidó su salud, no se revisó y al final él tenía una diabetes galopante que estalló, ¿no? Estalló muy joven, ¿no? A los 44 años, ¿no? En la historia mencionas que con quién estaba el día de su muerte. Bueno, obviamente él tenía que dar una serie de conciertos Claro. y obviamente no puede y se va a la casa, ¿no? Entonces es Dorita la que lo ve en esos momentos, lo lleva al hospital, de ahí va uno de sus managers y bueno, es algo muy rápido, ¿no? Es algo muy fulminante lo de Chacalón, porque entra ahí mismo en un coma diabético y ya no se lo puede sacar de ahí, ¿no? Las dos últimas del programa, Alfredo, hablemos un poquito sobre la peregrinación al cementerio del Ángel, hoy 24 de junio, Sí, claro. y Chacalón como un salto popular. Sí, mira, hoy día es un día súper especial, tanto en abril cuando es el nacimiento como ahora 24 de junio que se celebra el fallecimiento. Hay toda una subcultura o una cultura alternativa que es la de las cofradías chacaloneras, ¿no? Hay una ¿Ok? serie de cofradías chacaloneras que se reúnen hoy día o un día como hoy en el cementerio y obviamente pagan para tener un escenario, un equipo de sonido, para que vayan músicos, ¿no? Entonces es muy bonito porque ves distintas personas de distintas partes de la ciudad que se reúnen en esta devoción a Chacalón, ¿no? Que para muchos es casi un santo, ¿no? O sea, hay mucha gente que le ha pedido favores y se lo ha dado, ¿no? Entonces es un personaje también por las letras, ¿no? Porque esa empatía con el dolor, esa cosa de decirle al peruano, estás sufriendo, pero vas a salir adelante, lucha, ¿no? Hay una cosa muy no de emprendedor, de luchador, ¿no? Yo diferencio esa idea neoliberal del emprendedor Ujú. con la idea más progresista del luchador, ¿no? Él es un luchador. Y eso creo que a mucha gente lo emociona, ¿no? Porque es alguien que sale desde muy abajo, ¿no? Y logra superar esas cosas en una ciudad y un sistema que es muy violento, ¿no? La canción lírica, o sea, para ti el tema más lírico interpretado por Chacalón, ¿cuál sería? Mira, hay varios. Yo creo, como te decía, eh, de la pluma de Chacalón, Niños Pobres del Mundo, ¿Ok? que es la canción por la cual la UNESCO le da un premio. Eh, la otras, o las otras dos que me gustan, hay una que es Nadie conoce el mundo, que es de Loyola, y obviamente Como un ave y viento de Casaguamán, ¿no? Esas dos canciones del Grupo Celeste creo que tienen una poesía muy grande, ¿no? Y bueno, soy provinciano también, ¿no? Pero en realidad hay muchos temas de Chacalón que su poesía es una poesía del dolor y la lucha, ¿no? Y yo creo que eso sigue emocionando a mucha gente ahora, ¿no? O sea, la gente se siente identificada con las letras de Chacalón, con las letras, con sus canciones, ¿no? Y eso creo que mientras exista desigualdad, pobreza, marginalidad, ¿no? Seguir Que es hablando de Chacalón. el Ujú. melodrama peruano-latinoamericano, mientras exista eso, Chacalón va a seguir siendo una figura importante, ¿no? Casi como un héroe, ¿no? No solo un santo, sino un héroe popular. Y para finalizar, quiero que me cuentes una anécdota con algún escritor. Puede ser bizarra, divertida. Con un escritor. Mira, más que con escritor, yo tengo más anécdotas con los pintores, ¿no? A ver, cuéntame una. Porque trabajo más como curador de arte o sea, Creo, paro más con pintores o creo que artistas con Lucma, ¿no? Me comentaste. con Lucuma, claro. Bueno, con Monkey también tengo varias anécdotas, que es personaje de la novela, este precursor de los carteles chicha, que es un personaje loquísimo. Hemos viajado a Estados Unidos con él, hemos estado en Nueva York ahí viendo los grafitis. Entonces, y bueno, el otro es Lucuma, ¿no? Que es un personaje muy extremo, que es un pata que ha estado más de 25 años en cárcel, ¿no? Y es un lumpen total, Ujú. ¿no?
un lumpen con ideas de extrema izquierda. Entonces es una locura conversar Ok. con Lucuma y siempre está ahí eh, haciendo la bomba en donde esté, ¿no? Siempre hace espectáculo cuando estás con él, ¿no? Ok. Gracias, Alfredo, por tu tiempo. Hasta una No, próxima edición. gracias, tío. No deje nunca el vicio de la lectura. Hasta una próxima edición de Ese Maldito Vicio, el podcast de los escritores malditos. Muy buenas noches. Quack, 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 quack.